Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y llenos de energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Prepárense porque la noticia que les voy a contar, literalmente sacudió el mundo del espectáculo. Y es que el 23 de julio de 2025, la bomba estalló, Hande y Kerem nos sorprendieron a todos. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida y decirles que este es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, el entretenimiento y por supuesto el chisme. Y hablando de chismes, hoy tenemos uno que, va a dar que hablar. Así que si no quieren perderse nada, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ni una sola novedad. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este huracán de información. El 23 de julio de 2025, la fecha que quedará marcada en el calendario de muchos fans. Y no es para menos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, nos dejaron boquiabiertos. Ya se imaginan, ¿verdad? La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación y, por supuesto, los grupos de WhatsApp de todo el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que nos impactó tanto? Pues amigos, lo que nos impactó fue todo. La sorpresa, el hecho de que nadie se lo esperara, el contexto, y sobre todo el cómo se desarrolló todo. Vamos por partes. Primero hablemos de los protagonistas. Hande Erçel, la adorada Hande, la que nos conquistó con su dulzura y su talento en Love is in the Air, y que siguió brillando en otros proyectos. Una mujer admirada por su belleza, su profesionalismo y su cercanía con sus fans. Y por otro lado, Kerem Bürsin, el irresistible Kerem, el que nos hizo suspirar con su carisma y su química con Hande. Un actor con una trayectoria impecable, que ha conquistado corazones en Turquía y en todo el mundo. Ambos, por supuesto, con una base de fans gigantesca y dedicada. Pero para entender la magnitud de este evento, es fundamental recordar el contexto en el que se encontraban Hande y Kerem en ese momento. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Love is in the Air había sido un éxito rotundo a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional. Hande, con su gracia y su versatilidad, se había convertido en un icono de la moda y una figura influyente en redes sociales, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. Su imagen, fresca y accesible, la convertía en una de las actrices más queridas del momento. Kerem, por su parte, consolidaba su estatus de galán con cada nuevo proyecto. Su físico imponente, su talento actoral y su compromiso con su trabajo lo habían convertido en un actor respetado y admirado, no solo por su público sino también por la crítica especializada. Era, sin duda, uno de los hombres más deseados del mundo del espectáculo. Y luego está la relación. Para quienes no estén familiarizados, Hande y Kerem fueron, y aún son, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su romance, que comenzó en el set de Love is in the Air, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que muchos soñábamos. Su química, su complicidad, sus muestras de cariño en público, todo nos hizo creer en el amor verdadero. Las fotos juntos, las declaraciones, los viajes, era un cuento de hadas. La conexión entre Hande y Kerem era palpable. Su relación no se limitaba a la pantalla, sino que se extendía a sus vidas personales. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, celebraban sus logros y se mostraban su amor en cada oportunidad. Sus fans, cautivados por esta historia de amor, seguían de cerca cada detalle de su relación. La relación de Hande y Kerem era todo un acontecimiento. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado al detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. La presión mediática a la que estaban sometidos era constante, pero ellos, al menos en apariencia, parecían manejarla con naturalidad. Por eso, cuando la noticia llegó, fue como un trueno en un día soleado. No voy a entrar en detalles de cómo o por qué se filtró la noticia, pero sí en el hecho de que fue, literalmente, el titular de todos los medios. Las reacciones fueron inmediatas. Miles de mensajes en redes sociales, miles de teorías y especulaciones. Algunos fans se negaban a creerlo, otros estaban devastados, y otros, bueno, estaban más o menos preparados, por las pistas que retrospectivamente se habían ido dejando. Las primeras señales de alarma, si se quiere llamar así, comenzaron a notarse semanas antes del anuncio oficial. Algunos rumores, alimentados por la especulación de los fans más observadores, apuntaban a cierta distancia entre la pareja.
Fotografías en redes sociales, aparentemente inocentes, se analizaban al detalle en busca de señales de distanciamiento. Las pocas apariciones públicas juntos, que antes eran constantes, se volvieron más esporádicas. Sin embargo, nadie esperaba el golpe directo. La noticia, como les decía, fue un terremoto. Y es que el 23 de julio de 2025, Hande y Kerem anunciaron su separación. Sí, amigos, el final de una de las relaciones más emblemáticas del mundo del espectáculo turco. La noticia fue confirmada por ambos a través de comunicados oficiales en sus redes sociales, donde pedían respeto y privacidad para este momento tan difícil. La forma en que se comunicó la noticia fue clave. Ambos publicaron mensajes similares en sus perfiles de Instagram, buscando transmitir calma y respeto. En sus comunicados expresaron su cariño y agradecimiento mutuo, y pidieron a sus fans y a los medios de comunicación que respetaran su decisión y su privacidad en este momento delicado. No hubo reproches, ni acusaciones, ni declaraciones incendiarias. Todo fue muy diplomático y respetuoso, lo que, de alguna manera, suavizó el impacto de la noticia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos de esta ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, claro está. Los medios de comunicación, los portales de noticias, las redes sociales, todos se volcaron a analizar y a tratar de encontrar una explicación. Rumores, chismes, análisis, todo valía para tratar de entender qué había pasado. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, a la presión mediática, a las agendas profesionales incompatibles. Otros hablaban de terceros en discordia. Las teorías sobre las causas de la separación fueron variadas y contradictorias. La más extendida era la incompatibilidad de agendas. Ambos actores en ese momento estaban en pleno apogeo de sus carreras, con numerosos proyectos en marcha y compromisos profesionales que los mantenían ocupados en diferentes partes del mundo. La distancia inevitablemente pudo haber jugado un papel importante en el distanciamiento de la pareja. Otros rumores apuntaban a la presión mediática. La constante exposición pública, el escrutinio de cada uno de sus movimientos y la presión de mantener una imagen perfecta, pudieron haber desgastado la relación. La imposibilidad de mantener una vida privada en un entorno tan mediático pudo haber sido otro factor importante. También se habló de posibles terceros en discordia. Algunos medios especularon sobre la existencia de nuevas relaciones, aunque éstas nunca fueron confirmadas por ninguna de las partes. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los rumores siempre están a la orden del día, y en un momento de crisis, cualquier detalle puede ser interpretado como una señal de algo más. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no se ha revelado la verdad absoluta. Hande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada y han optado por no dar declaraciones extensas sobre el tema. Lo que sí sabemos es que ambos mantienen una relación de respeto y cariño, y que a pesar de la separación, siguen siendo profesionales impecables. Es importante destacar la madurez con la que ambos artistas manejaron la situación. A pesar del dolor y la tristeza, Hande y Kerem mantuvieron una postura respetuosa y profesional. No se enfrascaron en polémicas ni en declaraciones cruzadas. Al contrario, ambos se enfocaron en sus carreras y en seguir adelante. Esta actitud, sin duda, contribuyó a mantener su imagen y a preservar el cariño y el respeto del público. Pero, ¿qué impacto tuvo esta noticia en el mundo del espectáculo? Pues fue enorme. La ruptura de Hande y Kerem puso de manifiesto la fragilidad de las relaciones sentimentales en el ojo público, la presión mediática a la que están sometidas las celebridades y, sobre todo, la importancia de la privacidad y el respeto. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos, de análisis de su relación, de recuerdos de sus momentos felices. El impacto de la noticia no se limitó a los fans. Los medios de comunicación dedicaron extensos espacios a analizar la separación, a especular sobre las causas y a tratar de comprender las implicaciones para la carrera de ambos actores. Se debatieron temas como la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en un entorno tan público y la importancia de la privacidad. La ruptura de Hande y Kerem también sirvió para reflexionar sobre la idealización de las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo. A menudo las parejas de celebridades son vistas como un cuento de hadas, y sus relaciones son objeto de admiración y envidia. Sin embargo, la realidad es que, como cualquier otra relación, estas también pueden ser frágiles y estar sometidas a presiones externas.
Y hablando de recuerdos, ¿cómo olvidar sus apariciones juntos? Las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos en las redes sociales, todo era perfecto. La química que tenían era innegable y su relación, a pesar de los altibajos, parecía sólida. Por eso, la noticia de la separación fue tan sorprendente y dolorosa para sus fans. Los fans de Hande y Kerem, que habían seguido con entusiasmo su romance, sintieron la ruptura como una pérdida personal. Muchos expresaron su tristeza y su decepción en las redes sociales. Otros, más comprensivos, mostraron su apoyo a ambos actores y les desearon lo mejor. Recordar sus apariciones juntos es inevitable. Desde sus primeras apariciones públicas, donde se mostraban tímidos y cautelosos, hasta las últimas, donde se mostraban más cómodos y relajados, la química entre ellos era innegable. Las alfombras rojas, las entrevistas, las fotos en las redes sociales, cada momento juntos era un deleite para sus fans. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Cómo han seguido adelante Hande y Kerem? Ambos han continuado con sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y demostrando su talento. Han seguido siendo grandes estrellas, aunque ahora por caminos separados. Hande, por ejemplo, ha continuado con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos importantes y ha mantenido su prestigio como actor. Después de la separación, Hande y Kerem tomaron rumbos distintos, pero ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante. Hande, con su belleza y su talento, continuó brillando en nuevos proyectos. Kerem, por su parte, siguió consolidando su carrera con su trabajo y su carisma. Hande, tras la separación, se centró en su carrera y en sí misma. Participó en nuevas series y películas, y continuó siendo un referente de moda y estilo. Su imagen, fresca y renovada, la mantuvo en la cima de la popularidad. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos importantes. Su trayectoria profesional, siempre impecable, lo mantuvo en la consideración del público y de la crítica. Además, continuó mostrando su apoyo a causas sociales, lo que lo convirtió en un ejemplo a seguir para sus fans. Y lo más importante, ambos han demostrado madurez y respeto ante la situación. Han mantenido una relación cordial y profesional, y han sabido manejar la presión mediática con inteligencia. Han demostrado que a pesar de las dificultades, es posible seguir adelante y mantener una buena relación con la otra persona. Lo que más llamó la atención de todos fue la madurez con la que Hande y Kerem manejaron la situación. A pesar de la ruptura, ambos demostraron respeto y cariño mutuo. Nunca hubo declaraciones negativas, ni acusaciones, ni reproches. Al contrario, ambos se enfocaron en sus carreras y en seguir adelante, demostrando su profesionalismo y su capacidad para superar las adversidades. Ambos han mantenido una relación cordial y profesional, lo que demuestra su madurez y su respeto mutuo. Aunque ya no son pareja, han sabido mantener una relación de amistad y admiración, lo que es un ejemplo para todos. Así que, amigos, la noticia de la separación de Hande y Kerem, sin duda, fue un momento clave en el mundo del espectáculo. Nos enseñó mucho sobre el amor, la fama, la privacidad y la importancia del respeto. Nos hizo reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. En resumen, el 23 de julio de 2025 fue el día en que la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos tomó a todos por sorpresa. Un evento que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que nos dejó con muchas preguntas y algunas, pocas, respuestas. Un evento que sin duda nos hizo creer que la realidad, a veces, supera la ficción. La separación de Hande y Kerem nos dejó una valiosa lección. Nos mostró que a pesar de la fama y la fortuna, las relaciones sentimentales pueden ser frágiles y que en ocasiones, la presión mediática puede ser abrumadora. También nos demostró la importancia del respeto, la privacidad y la madurez emocional. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este repaso sobre la noticia que lo cambió todo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.